Que entre el acusado. Relajado. Por favor, todos de pie. Asistente, lea los cargos. Los cargos contra el acusado son homicidio de primer, segundo y tercer grado, conspiración para cometer homicidio, genocidio, conspiración para cometer genocidio, incumplimiento de contrato y publicidad engañosa. Bien, ahora que sabemos los cargos, pueden tomar asiento. Bueno, aquí comienza el caso El Pueblo contra Dios. Tienen lugar sus declaraciones iniciales. Muchas gracias, honorable juez Bin. Quisiera comenzar hablando sobre las atrocidades cometidas por Dios, por las cuales lo acusamos. Entre estas, consideramos la más horrenda, espeluznante de todas, fue el diluvio, en el cual el Señor Dios aquí presente conspiró con un señor llamado Noé, avisándole para que salvara a unos pocos, mientras él limpiaba la vida del resto del planeta. Aparte de esto, están también muchas otras atrocidades cometidas por él en un libro que también se supone él escribió, conocido por el pueblo como la Biblia. La Fiscalía descansa. Tienen lugar las declaraciones de la defensa. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Alberto Manini, presentándome en la defensa de Dios. No podemos negar el diluvio universal, pero las razones, Dios tuvo muchas razones para hacer eso. Que nuestra especie siga existiendo es gracias a eso. Actuó de la manera que le pareció necesario y le hizo un bien a todo su pueblo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahora cada uno puede llamar a un testigo. La Fiscalía quiere llamar al estrado a Adolf Hitler. Jura por Dios y la Biblia que dirá la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. La historia no me ayuda, pero... ¡Ay! Buenas tardes, señor Hitler. Oh, buenas tardes, abogado. ¿Es verdad que usted estuvo parte de lo que se conoce como el Partido Nazi durante la Segunda Guerra Mundial? Ya... ¿Y es verdad también que usted estuvo a cargo del genocidio de miles de judíos durante ese periodo? Ya... ¿Es verdad también que uno de sus motivos era básicamente religioso? Sí, yo creo que la raza aria debe prevalecer porque es voluntad de Dios. ¡Ay! La Fiscalía descansa. Ahora procede la defensa. Señor Hitler, ¿contaba usted con alguna evidencia de que era la voluntad de Dios que su organización matara a miles de judíos? No, pero ¿Es no verdad necesitaba... que entonces que usted no tiene ninguna manera de comprobar que lo que hizo lo hizo bajo la voluntad de Dios? Ya, pero... Sí, la defensa descansa. Puede pasar el siguiente testigo. Bueno, la defensa quisiera llamar al señor Charles Chaplin al estrado. Es increíble. Fuera de precedente, no lo puedo creer. Jura por Dios y la Biblia que dirá la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Buenas tardes, señor Chaplin. Buenas tardes, señor Manini. ¿Es verdad que en su tiempo usted le causó risas y alegrías a miles de personas que lo veían en la televisión de esa época? Sí. ¿Y usted considera que asumiendo que Dios fuera todopoderoso, él habría tenido algo que ver con eso? Suponiendo que Dios fuera todopoderoso, yo supongo que sí. La defensa descansa. Bien, pues, ahora procede la fiscalía. Muchas gracias. Pero también es cierto, señor Chaplin, que usted no se sintió de ninguna manera influenciado por Dios en ese momento. Sí, es cierto. La Fiscalía descansa. La fiscalía puede llamar a su siguiente testigo. La Fiscalía quisiera llamar al señor Diego Pinedo. Juras por Dios y la Biblia que dirá la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Buenas tardes, señor Pinedo. Buenas tardes, señor Méndez. Usted, a diferencia de Hitler y Chaplin, es un ciudadano común, ¿verdad? Sí. A diferencia de ellos, por ejemplo, usted no ha hecho nada trascendental en su vida. No. Pero nada, absolutamente nada. Bueno, trabajo en una compañía, pero no, supongo que no he hecho nada trascendental después de eso. ¿Me permite usted preguntar, ¿cree en Dios?
Sí, trato de vivir mi vida bajo sus enseñanzas. Pero sin embargo usted no ha hecho nada importante, no ayuda a gente, no ha hecho un verdadero bien por el mundo. Supongo que no. La fiscalía descansa. Bueno, ahora pasa la defensa. Gracias, señor juez. Bueno, señor Pineo, por favor, termine lo que estaba diciendo. Bueno, yo planeo hacer un bien por el mundo. Es una de las cosas que quiero hacer antes de morir. ¿Y por qué quiere usted hacer eso? Porque Dios nos enseñó que ayudar al prójimo es bueno. Gracias. La defensa descansa. Bueno, si eso es todo, No, por favor, juez, déjeme llamar a un testigo más. ¿Qué? Eso es absurdo. La lista de testigos ya estaba hecha, no puede llamar un testigo más en este momento. Por favor, juez, un solo testigo más. bueno, pero solo será uno. Gracias, señor juez. La defensa llama al estrado a Dios. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿Juras por eso y la Biblia que dirás la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí, claro, lo juro. Bueno, Dios, usted le dio algo a los hombres llamado libre albedrío, ¿no? Sí. ¿Podría usted decirnos qué significa este libre albedrío? Bueno, significa que el hombre es libre de hacer lo que desee, tiene voluntad propia. Entonces, lo que el hombre decide hacer con este libre albedrío es completamente decisión suya, ¿no? Sí. Bueno, la defensa descansa. Bien, pues, proceda a la fiscalía. Usted es todopoderoso, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de que usted estuviera viendo que se está cometiendo un crimen atroz, usted podría detenerlo. Técnicamente sí, pero les estaría quitando su libertad. Además, el equilibrio en el mundo se perdería. No eres verdaderamente libre si hay algo que te limita cuando quieres hacer algo. Es como estar dentro de una jaula. Podrás ser libre, pero no lo eres en verdad. Entonces, lo que usted está diciendo es que sí pudo hacer algo, pero no lo hizo para mantener el equilibrio, sin considerar a las personas que estaban muriendo. ¿Dónde está su libertad? Repito, mi intervención habría causado cosas peores que la muerte de un grupo de personas. Les habría quitado su libertad. Y siendo, bueno, estrictamente pragmáticos, el grupo de personas que murieron no se compara con el número de personas que salvé. Bueno, ese es el costo de la libertad. La fiscalía descansa. Bueno, pues con eso damos por terminada esta parte del juicio. El jurado irá a debatir sobre las opciones y veremos su decisión después del receso. Por favor, síganme. Aquellos que voten por su culpabilidad, levanten la mano. Aquellos que voten por su inocencia, levanten la mano. Presidente del jurado, ¿está listo para declarar? Sí. Adelante. En el caso del pueblo contra Dios, en cuanto a los cargos de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado, conspiración para cometer homicidio, genocidio, conspiración para cometer genocidio, incumplimiento de contrato y publicidad engañosa, consideramos a Dios